La noticia se propagó por las redes sociales como un fuego incontrolable, se sentía la tensión en el aire. Nadie sabía con exactitud qué había sucedido, pero los rumores comenzaron a circular con la inquebrantable rapidez de la especulación digital. Las plataformas de comunicación se inundaron de titulares sensacionalistas, mientras los seguidores, divididos entre el miedo y la incredulidad, aguardaban ansiosos a que Nodal hiciera alguna declaración. Sin embargo, su mutismo solo avivaba la intriga y disparaba la impaciencia. Algo monumental había ocurrido, y todos querían esclarecer el asunto. En un recinto alejado de las luces y los micrófonos, Cristian Nodal se encontraba dando vueltas con el entrecejo fruncido, la tensión en su cuerpo palpable y los brazos cruzados. El peso que recaía sobre él era abrumador, un fardo que apenas podía soportar. Desde que alcanzó la popularidad, su vida había sido un torbellino de éxitos y fracasos, aplausos y críticas. Pero lo que estaba ocurriendo en ese instante era distinto. Había alcanzado un punto crítico, y la resolución que estaba por tomar alteraría el rumbo de su existencia. Su equipo, su representante, incluso sus amigos más cercanos, lo observaban con inquietud, sabiendo que Nodal no era propenso a la explosión emocional a pesar de su imagen de rebelde, marcada por los tatuajes y su estilo musical. Detrás de esa fachada se ocultaba una persona que deliberaba cada paso con minuciosidad, pero la paciencia que había mantenido se evaporaba rápidamente. Cuando Nodal decidía expresar su enfado, las consecuencias podían ser imprevisibles. Debes pensarlo detenidamente, le advirtió su manager David, con un tono sereno pero firme. No puedes dejarte llevar por el momento. Esta es tu carrera. Tu vida, una decisión así podría marcar el ocaso de todo lo que has edificado. Nodal le dirigió una mirada fugaz, mezclando agotamiento y frustración, consciente de que David tenía razón. Sin embargo, lo que nadie parecía comprender era que estaba cansado, exhausto de las exigencias y las expectativas desmesuradas, de la presión constante de ser perfecto, de complacer a todos y ser el Nodal que todos anhelaban que fuera. No estoy hablando de una decisión impulsiva, replicó finalmente su voz grave, resonando en la habitación. Esto es algo que llevo tiempo cavilando y ya no puedo continuar de esta manera. ¿Y a qué te refieres con esa manera?, preguntó David, su tono inquisitivo. A que todo lo que hago, todo lo que soy, está dominado por otros. Mis decisiones ya no son mías. Mi música no me pertenece, incluso la imagen que exhibo frente al público es un papel que no pedí interpretar. Un silencio incómodo se instaló en el ambiente mientras los presentes intercambiaban miradas nerviosas. David, siempre profesional, intentó mantener la calma, pero la inquietud era evidente en su rostro. Entiendo tu sentir, Cristian, dijo, pero todos los artistas atraviesan este tipo de crisis. La fama no es sencilla, el éxito conlleva sacrificios. Tienes un legado que resguardar, una carrera que has labrado con esfuerzo. No puedes renunciar a todo tan fácilmente. Nodal soltó una risa amarga y se detuvo frente a la ventana, mirando al horizonte como si buscara respuestas en el paisaje que se extendía más allá de las paredes que lo aprisionaban. ¿Qué pasa si otros han decidido por mí, David? ¿Qué pasa si me han convertido en una maquinaria de hacer dinero para todos menos para mí? No, eso no es un legado, eso es una prisión, replicó, mientras David suspiraba, reconociendo que las palabras de Nodal eran un grito de desesperación, un deseo profundo de romper con todo y recuperar el control de su vida. Las decisiones que estaba tomando en ese momento eran arriesgadas, pero reflejaban el anhelo de liberarse. ¿Qué deseas realmente, Cristian?, preguntó David, finalmente rindiéndose ante la gravedad de la situación. Nodal se giró lentamente, sus ojos oscuros brillando con determinación. Quiero ser libre, afirmó. Quiero dejar de ser un prisionero de la industria, de los contratos, de todas las expectativas. Deseo tomar las riendas de mi vida y, por ello, tengo que alejarme de la música. Las palabras pesaron en la sala como un estallido. Nadie se atrevía a comentar. A moverse, el tiempo parecía detenerse. Cristian Nodal, el artista emergente que había revolucionado el género del regional mexicano, estaba diciendo que se retiraría de la música. Era una decisión impensable. Sin embargo, él hablaba con una firmeza inquebrantable. No puedes estar hablando en serio, murmuró David, intentando recuperar la compostura. Dejar la música, ahora que estás en la cima, sería un suicidio profesional. Nodal lo miró con una combinación de compasión y resolución. Tal vez sea un suicidio profesional, pero es lo que necesito para seguir siendo yo mismo. La música siempre formará parte de mí, pero no bajo estas condiciones. Necesito distanciarme, encontrar mi propio camino, lejos de los focos, de las giras infinitas y de las expectativas inalcanzables. David intentó oponerse, pero Nodal lo interrumpió. Esto no es negociable, ya he tomado mi decisión. De nuevo,
El silencio envolvió la habitación. Nadie sabía qué decir. Todos comprendían las implicaciones de esa declaración, no solo para la carrera de Nadal, sino para todos aquellos que dependían de su éxito: la industria, su equipo y sus seguidores. Todo cambiaría drásticamente en un abrir y cerrar de ojos. Pero Nadal ya no sentía miedo. Había pasado un tiempo valioso viviendo en una burbuja, complaciendo a otros, sacrificando su bienestar en nombre del éxito. Ahora, por primera vez en años, sentía que era él quien estaba tomando las riendas de su destino. A pesar de que sabía que habría un precio a pagar, estaba dispuesto a enfrentarlo. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino mediático. Su decisión de abandonar la música se diseminó rápidamente. Algunos lo respaldaron, reconociendo que priorizaba su salud mental, mientras que otros lo criticaban, acusándolo de desperdiciar su talento y de traicionar a sus fanáticos. Las especulaciones no cesaban, pero Nadal se mantuvo firme en su silencio, observando desde la distancia cómo el mundo reaccionaba ante su explosión. En el fondo, encontró liberador todo esto. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía en paz con su decisión. Sabía que el camino por delante sería desafiante, que enfrentaría críticas y adversidades, pero también era consciente de que estaba eligiendo su propio rumbo, uno que lo llevaría a descubrir quién era en realidad, más allá del personaje que había interpretado. En su nueva vida, lejos de los escenarios y las luces deslumbrantes, Nadal comenzó a indagar en otras facetas de su ser. Viajó, conectó con personas ajenas a la industria, y reavivó pasatiempos que había dejado de lado en su juventud. Redescubrió el placer de componer música sin la presión de cumplir con fechas de entrega, sin la necesidad de crear éxitos comerciales. Escribió canciones para sí, en la intimidad de su hogar, sin intención de compartirlas con nadie. Se sumergió en la tranquilidad de ser simplemente Christian, despojado de las etiquetas impuestas por la fama. Sin embargo, a pesar de haber hallado una nueva independencia, la música seguía siendo una parte de él. No podía evadir lo que corría por sus venas, lo que había nacido para hacer. Pero esta vez se lo proponía hacer a su manera, sin contratos, sin compromisos, sin presión. Volvería a cantar únicamente cuando sintiera que era el momento adecuado. Y si ese momento nunca se daba, también estaría bien. En el fondo, sabía que su explosión no era el final, sino el inicio de una nueva etapa. Aunque el mundo lo miraba con incertidumbre, él se sentía más seguro que nunca de que la decisión que había tomado era la correcta. Con el paso del tiempo, el nombre de Nadal comenzó a evaporarse de los titulares. Otros artistas ocuparon su lugar en las listas de popularidad, las nuevas generaciones encontraron sus propios ídolos y la industria continuó su curso como siempre. Sin embargo, para aquellos que lo conocieron, para los que entendieron la verdadera razón detrás de su retiro, Nadal nunca dejó de ser una leyenda, un artista que, en el momento culminante de su carrera, tuvo el valor de detenerse, de romper con todo y de buscar su propia verdad. Quizá algún día regresaría, o tal vez no. Sin embargo, sin importar el rumbo que tomara, el impacto de su explosión resonaría para siempre en el corazón de quienes lo admiraban. Christian Nadal permanecía en la habitación, con los ecos de su última declaración reverberando en el aire como una ráfaga silenciosa que únicamente él lograba percibir. La tensión en su cuerpo parecía haberse diluido, pero el ambiente que lo rodeaba aún se sentía cargado de incertidumbre. Había un muro invisible que nadie, ni siquiera David, su manager, se atrevía a romper. Sus ojos, oscuros como un cielo antes de una tormenta, no parpadeaban, fijos en la ventana. Ante él, el paisaje no era nada especial: luces intermitentes en la distancia, automóviles transitando a gran velocidad. Pero para él, esa ventana simbolizaba algo mucho más profundo. Su mirada perdida parecía estar enfocada en algo que solo él podía vislumbrar, en algo que estaba más allá de los rascacielos, más allá del bullicio de la ciudad. Era la anhelada libertad. David, quien había trabajado con grandes artistas a lo largo de su carrera, nunca había sentido algo comparable a lo que ahora experimentaba frente a Nadal. No solo temía perder a su estrella más brillante, sentía una profunda incomodidad al ver a una persona cuestionar todo lo que había considerado como la fórmula del éxito. Siempre había visto la música como un juego de poder, dinero y fama, y creía que aquellos que llegaban a la cima estaban destinados a seguir ascendiendo, a convertirse en íconos inalcanzables. Pero Christian estaba rompiendo todas esas reglas, y David no sabía cómo manejarlo. «No quiero sonar como si no te apoyara», comenzó David, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Pero ¿qué será de los fans, de quienes han seguido tu carrera desde el principio? Para muchos, eres un ídolo, la voz de una generación». Nadal, con la mirada aún fija en la ventana, permitió que las palabras de David flotaran a su alrededor antes de responder. Había una calma reconfortante en su ser, que contrastaba con la furia que había mostrado minutos antes. «Los fans», repitió lentamente, como si estuviera sopesando el significado de la frase. «Los fans no conocen al verdadero Christian, conocen a Nadal.
el personaje que la industria creó para vender discos, para llenar estadios. Y no los culpo, porque ese es el Nodal que les hemos presentado. Pero ¿qué pasa conmigo? ¿Quién me devuelve mi libertad de ser yo mismo? Su voz no era acusatoria, pero tampoco resignada, era un intento de explicarse, tanto a sí mismo como a los demás. Los seguidores habían sido, sin duda, una parte crucial de su vida y carrera, pero en el fondo, sabía que había levantado una barrera entre ellos y su auténtico yo. Lo admiraban por su música, por la imagen que proyectaba, pero pocos conocían los sacrificios personales que había realizado en el camino, las noches sin dormir, las decisiones tomadas por otros, los días en que se sentía como un extraño en su propia piel. David se pasó una mano por el cabello. Nervioso, sabía que no existía una respuesta sencilla a lo que Nodal estaba planteando, pero sentía que debía intentar salvar algo, cualquier cosa de la situación. Tienes razón en muchas cosas, Christian, admitió. No voy a negarlo, la industria puede ser dura, y lo ha sido contigo en más de una ocasión. Pero también hay algo hermoso en lo que has construido. Millones de personas encuentran consuelo en tu música, se sienten comprendidas por tus letras. No puedes subestimar eso. Eres más que un producto, eres un artista, y los artistas tienen el poder de cambiar vidas. Nodal se volvió lentamente, fijando su mirada en David, con una intensidad que lo hizo estremecerse. ¿Y qué pasa con mi vida?, preguntó su voz, suave pero cargada de significado. ¿Qué ocurre cuando el poder de cambiar vidas se transforma en una carga? Cuando todo lo que hago es para los demás, y no para mí mismo. ¿Qué tipo de vida es esa? David se quedó mudo. En el fondo, sabía que Nodal tenía razón, especialmente aquellos artistas que alcanzaban el nivel de éxito que él había logrado a menudo se volvían prisioneros de su propia fama. Cada elección, cada movimiento, era vigilado y criticado por millones de ojos. Pero, ¿dónde quedaba el ser humano detrás de todo eso? ¿En qué punto alguien como Christian Nodal perdía el control de su propia existencia? Escucha, Christian, dijo David finalmente, suspirando. Sé que todo esto es complicado. No puedo imaginar lo que estás sintiendo, pero también sé que esto no tiene que ser el final. Puedes tomarte un respiro, distanciarte un tiempo, nadie te está exigiendo que continúes si no estás preparado. Pero declarar que dejarás la música. Eso cambia todo para siempre. Nodal dejó escapar una risa breve, sin humor. No se trata de un descanso, David. Esto no es algo temporal, ni simplemente agotamiento o el clásico, me tomaré un año sabático y volveré. Es algo más profundo. No sé si alguna vez podré volver a hacer música, al menos no de la forma en que la he hecho hasta ahora, porque si decido hacerlo, será bajo mis propias condiciones, no bajo las de nadie más. David comprendió que estaba perdiendo la batalla, pero aún no estaba dispuesto a rendirse. ¿Y cuáles son esas condiciones, Christian?, preguntó con cautela, en busca de alguna apertura. Si solo pudiéramos encontrar un equilibrio, un acuerdo que funcione para ti. Tal vez, interrumpió Nodal con un gesto de la mano, no se trata de hacer un nuevo pacto o buscar un equilibrio. Se trata de libertad, David, algo que ni tú, ni la disquera, ni nadie más puede darme. Solo yo puedo encontrarlo, y para lograrlo, tengo que dejar todo esto atrás. El silencio volvió a llenar la sala, esta vez más contundente y pesado. David sabía que no había nada más que pudiera añadir. Christian había tomado una decisión, y aunque aún no lograba entender del todo el porqué, comenzaba a aceptar que no había vuelta atrás. Nodal sintió una mezcla de alivio y tristeza, alivio por ser honesto consigo mismo por primera vez en mucho tiempo, pero tristeza porque entendía que su elección impactaría a muchas personas, algunas de las cuales lo habían apoyado desde el principio. Era un precio que estaba dispuesto a asumir, pero no por ello dejaba de doler. Mientras se alejaba de la habitación, dejando atrás a David y al resto de su equipo, sintió que el peso sobre sus hombros empezaba a reducirse, aunque solo un poco. Era consciente de que todavía le quedaba un largo recorrido antes de encontrar la paz que tanto anhelaba, pero esa explosión, ese grito de liberación, era una etapa necesaria. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, por primera vez en mucho tiempo, sintió que avanzaba hacia él con los ojos bien abiertos, listo para afrontar lo que venga. No sería sencillo, nunca lo es, pero esta decisión era completamente suya, y eso lo transformaba todo. Al salir de la habitación, Christian sintió como el eco de sus pasos resonaba en el pasillo vacío. Las paredes, revestidas de un blanco inmaculado, parecían reflejar un semblante frío y calculador, como si estuviera en completo control. Pero al fondo del pasillo, algo le decía que eso no era cierto, como si la misma estructura de ese edificio, con sus líneas pulcros y su modernidad, simbolizara todo lo que intentaba dejar atrás. ¿Cuántas veces había cruzado esos pasillos siendo acompañado por su equipo, enfocándose en el próximo proyecto, en la siguiente actuación? Ahora,
Dichos pasillos parecían marcadamente más largos y solitarios, cada paso que daba lo alejaba no solo de la música, sino de una versión de sí mismo que ya no reconocía. Las luces del techo parpadeaban emitiendo un zumbido tenue, casi imperceptible, pero en su mente sonaban como una alarma constante. Se detuvo un instante, apoyando la mano contra la pared fría, su respiración era sosegada, mientras su mente continuaba atrapada en una maraña de pensamientos que luchaban por ordenarse. Sus dedos, adornados con tatuajes que contaban relatos ocultos de su vida, dibujaban una línea etérea en la pared mientras reflexionaba sobre lo que acababa de dejar atrás en esa sala. A lo largo de su carrera, Christian había perfeccionado el arte de la fachada ante las cámaras. Frente a su público era el tipo duro, el rebelde con corazón sensible que cantaba con el alma desgarrada en cada acorde. Pero muy pocos conocían lo que realmente acontecía tras esa máscara. En su interior, había un Christian mucho más frágil, que no poseía todas las respuestas y se sentía empujado a ser alguien que ya no deseaba ser. Los compromisos, las entrevistas y las giras sin término, la presión mental, todo eso lo había llevado a un punto de quiebre. Pero la razón de su explosión no era solo el cansancio físico, era la pérdida de sí mismo, una desconexión que crecía con cada paso hacia la fama. Recordaba claramente la primera vez que firmó un contrato con su disquera, tenía apenas 20 años. Sus ojos brillaban de ilusiones y su corazón estaba colmado de ambiciones. Todo parecía posible en aquel entonces, el mundo le pertenecía, o al menos eso le dijeron, y por un tiempo, lo creyó. No obstante, con cada año que pasaba, y cada éxito que alcanzaba, se iba dando cuenta de que ese mundo no era suyo en absoluto. Era de aquellos que lo manejaban, lo moldeaban y le dictaban qué canciones interpretar, qué imagen proyectar, cómo comportarse ante los medios. El Nodal conocido por todos era un producto minuciosamente empaquetado, pero el verdadero Christian estaba irremediablemente perdido. Cada noche, tras los conciertos, cuando las luces se apagaban y el alboroto de los seguidores se disipaba, él se encontraba solo en su habitación de hotel. Ese era el momento más auténtico de su día. En ese instante, cuando el ruido exterior daba paso al silencio interno, escuchaba su propia voz, una melodía que se volvía cada vez más tenue, más distante. Había días en que ni siquiera podía reconocerla. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo había permitido que aquello que más amaba, la música, se convirtiera en una fuente de angustia en lugar de liberación? Las imágenes de su vida pasaban por su mente como un carrete de película desgastado. Evocaba las primeras veces que tomó una guitarra, cuando la música era su refugio, su escape. Esas horas solitarias donde tocaba y cantaba por el simple placer de hacerlo, sin pensar en el dinero, en los contratos, en las expectativas. Eran esos momentos donde realmente se sentía conectado a sí mismo, donde podía ser auténtico, sin máscaras ni disfraces. Pero con el tiempo, esa conexión se fue esfumando. La guitarra seguía ahí, pero ya no era su compañera fiel, sino una herramienta más en la maquinaria del negocio. Los aplausos del público, que antes lo llenaban de energía, comenzaron a sentirse vacíos, como si provinieran de un lugar que ya no podía alcanzar. Christian cerró los ojos un instante, permitiendo que la nostalgia por esa autenticidad perdida lo abrumara, sintiendo un dolor punzante en el pecho, una mezcla de añoranza y tristeza. ¿Dónde había quedado aquel joven que amaba la música por lo que era, y no por lo que representaba? Ese joven que se entusiasmaba al escribir una nueva canción, que sentía cada acorde como una extensión de su ser. En algún punto del camino, lo había extraviado, y ahora estaba resuelto a encontrarlo nuevamente, aun cuando eso significara dejar todo atrás. Los pasos de un miembro de su equipo resonaron en el pasillo. Podría ser uno de los asistentes o alguien de seguridad. Pasó de largo sin pronunciar una palabra, probablemente porque intuyó que no era el momento adecuado para interrupciones. Pero esa fugaz interacción le recordó a Christian una de las cosas que más lo había desgastado: la constante presencia de personas alrededor suyo. Siempre había alguien a su lado, alguien observándolo, como si siempre hubiera una cámara invisible apuntando en su dirección, aguardando su siguiente movimiento, esperando que actuara, que dijera lo apropiado y que fuera Nodal, el ídolo. Se apoyó con más fuerza contra la pared y bajó la cabeza, inhalando profundo. Había algo visceral en esa sensación de asfixia, una opresión en el pecho que lo había acompañado durante tanto tiempo, que casi había llegado a acostumbrarse. Pero ya no podía continuar así, no después de lo que había decidido en aquella sala, no después de lo que acababa de confesar no solo a David y a su equipo, sino a sí mismo. En su mente, las palabras de David resonaban como un eco persistente: eres más que un producto, eres un artista, y los artistas tienen el poder de cambiar vidas. Christian sabía que David lo había dicho con buenas intenciones, pero esas palabras solo alimentaban la prisión invisible en la que se encontraba atrapado. Era un artista, y sí, había cambiado vidas con su música. Pero, ¿a qué costo? ¿Qué sucedía cuando el poder de cambiar la vida de otros transformaba la suya en un sacrificio? Era una paradoja cruel.
Christian se había convertido en la voz de millones, pero mientras tanto, había silenciado la suya. El Christian que escribía con sinceridad, que cantaba desde lo más profundo de su ser, se había desvanecido, incrustado bajo capas de marketing, contratos y demandas. Había momentos breves, pero intensos, en los que sentía que podía volver a respirar, momentos en los que componer en la intimidad de su hogar o tocar una guitarra que no estuviera conectada a un amplificador gigantesco, le permitían atisbar en quien solía ser y quien podría llegar a ser si se liberaba. Reabrió los ojos y se dirigió con determinación hacia la ventana al final del pasillo. A través del vidrio, una ciudad vibrante se extendía ante él, una red interminable de luces y movimiento. Allí, en ese panorama urbano, todo parecía seguir su curso, como si nada hubiera cambiado. Y tal vez para el resto del mundo, nada había cambiado. Pero para Christian, en ese preciso instante, todo se había transformado. Algo dentro de él había colapsado, sí, pero a la vez algo había vuelto a nacer. Y aunque no tenía claro cómo sería su futuro, sabía que ya no podría acudir a lo que había conocido. Se quedó frente a la ventana, observando cómo las luces titilaban en la distancia, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió prisa por moverse, por actuar o cumplir con un deber. Simplemente se permitió estar presente en ese instante consigo mismo. Era un pequeño gesto, pero para él significaba el inicio de algo mucho más grandioso.